Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook también para el mundo, en donde estamos, tiene el mismo nombre que nuestro programa, nuestro dominio Facebook, en donde estamos. Twitter, @ en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. También podés encontrarnos, ver los programas. Bueno, además de nuestro fanpage, además de nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro YouTube, también en libertas.uy, la página web de nuestra organización Libertas, libertas.uy. Nuestro número de contacto 093-829-272. Debate entre el general Manini Ríos a favor de la ley de urgente consideración y el senador Óscar Andrade, uno, si se quiere, uno de los íconos o emblemas referente de la izquierda organizada en contra de la ley de urgente consideración. El debate constó de varios bloques, 4 precisamente, de 15 minutos cada uno. Trató temas como seguridad pública, el tema alquileres, el tema educación. Esos temas es evidente que iban a ser tratados desde la perspectiva que cada uno digamos, de los protagonistas de este debate tienen, y que tienen sus grupos políticos. El debate se dice que tuvo un rating, llegó a un máximo de rating en TV Ciudad, y no sé si se habrá dado lo mismo, seguramente lo mismo, no sé si en BTV, pero en TV Ciudad se dice un rating de 8.8. Superó los canales abiertos, inclusive en el horario de los informativos. Y cuando ves la medición y a qué equivale, ¿cómo se traduce eso? Un rating de 8.8. Se traduce en 44.000 personas. Yo recordaba un amigo con el que hablamos siempre, recordaba conceptos de este amigo, un cincuentón como quien les habla, ya un sesentón, que me decía, mirá Rubén, que los informativos lo ve ya cierto tipo de gente, la televisión abierta, informativos, mirá que no tienen ya un público masivo, un gran público. Fíjate vos, acá se dan las cifras, ¿no? 44.000 personas y superaron el rating de los informativos. Por lo tanto, hay que contemplar que hoy la mayor parte de la población que está constituida como ciudadanos habilitados, integrando el cuerpo electoral y que van a definir el referéndum del 27 de marzo, no vieron el debate. Inclusive si se hubiera dado ese debate a través de un canal abierto, fíjate vos que llegan a ese rating, quizá un punto más de pronto, hubieran llegado, yo que sé, a 9, 10 puntos. ¿Cuántos serían? No sé calcularlo, pero 50, 60.000 personas, para dar una cifra hipotética. Pero estamos hablando de más de 2 millones de votantes en estos, digamos, comicios, en este referéndum que se va a dar el 27 de marzo. Ese es un tema importante a ver. Después están las repercusiones del debate en las redes sociales, y también ya está sesgado el comentario, son perfiles sesgados, para un lado y para el otro. Si te metes en las redes sociales, si tenés, digamos, inmunidad a la toxicidad de las redes sociales, bueno, vas a encontrarte con el tóxico de las redes de izquierda, que Andrade lo destrozó, que Andrade ganó, que es más argumentado, que explicó cosas que no supo explicar Manini, y por otro lado te metes en la toxicidad de las redes del foquismo del otro lado, y Manini estuvo muy bien, muy preciso, argumentó correctamente, qué sé yo. Ahora, el debate en sí se podría analizar desde el punto de vista de lo que fue correcto y lo que no, porque por estrategia sabemos que uno fue directamente a mentir, Andrade. ¿M? Es un experto en la mentira, es un mentiroso contumaz, al extremo de que no pagó impuestos, edificó una casa, fue investigado por un programa periodístico. El tema quedó ahí, no sé si la justicia se hace cargo de esas cosas en este país, pero cualquiera de nosotros que evada impuestos, cualquiera de nosotros que construya no una casa, ya directamente, sino una piecita en el fondo, y no la declarás ante Catastro y BPS, y vas preso. Acá te denuncian por pintar sin pedir autorización si vas a pintar la fachada de tu casa. Pero esta gente, como es impune, entonces mienten descaradamente. Yo mañana voy a analizar este tema junto al diputado Álvaro Perrone. Hice un montón de puntualizaciones sobre aspectos de la mentira argumental de Andrade. El general Manini Ríos
digamos que estuvo centrado en los grandes puntos conceptuales que defienden la ley. Y también puntualizó cosas que fueron importantes. Estuvo muy lúcido respecto a la ley de alquileres, por ejemplo. Estuvo muy lúcido en ese aspecto, planteando, por ejemplo, rebatiendo el argumento de Andrade, porque Andrade prácticamente decía que con este nuevo régimen de alquileres que establece la LUC, la gente en poco tiempo se puede ir, la sacan, te retiran en poco tiempo y tenés una especie de desalojo express de 3 días, con las garantías legales, pero en 3 días te tenés que ir, que tenés que pagar un 60% de la cuota del alquiler si te atrasaste. Bueno, no, no es así, no, no es para nada así. El 60% es, por ejemplo, el pago del 60% de la última cuota que no pagaste de alquiler en este régimen es para detener el desalojo cuando el desalojo ya está en marcha. Cuando el juicio por desalojo está en marcha, está en movimiento y te van a desalojar, tenés esa oportunidad legal de detenerlo con un pago que equivale al 60% de interés. En parte es lógico, porque si sos deudor, estás perjudicando a la otra parte. En ese sentido, Manini también fue muy claro en decir que esta ley contempla situaciones de pequeños propietarios, de arrendadores que prácticamente complementan sus jubilaciones o sus magros ingresos con algún apartamentito que pueden alquilar. No son grandes propietarios. Esta ley no apunta a ese mercado. Apunta al mercado respecto a inquilinos, al mercado de los que no tienen la posibilidad de presentar garantías porque son muy jóvenes, porque no tienen una trayectoria laboral, porque no tienen manera de hacerlo, inmigrantes que están trabajando en el país y tampoco pueden hacerlo. Entonces contempla la situación de gente que tienen graves problemas habitacionales, problemas de vivienda que venimos arrastrando en el país hace mucho tiempo, muy particularmente en estos últimos 15 años de gobierno frente amplista, que arrojó la multiplicación por 4 de los cantegriles, llamados hoy por hoy asentamientos irregulares. Más de 650 asentamientos irregulares, más del 44% concentrados acá en Montevideo. Y no como dijo Andrade, que se fue al año 1985, es muy amigo él de hacer historia, y del año 85 al año 90, 90 y pico, fue ahí donde se multiplicaron los asentamientos. No, los asentamientos se multiplicaron en estos últimos 15 años del gobierno de Frente Amplio, y cualquier montevideano, cualquier canario, me refiero al departamento de Canelones, y cualquier persona del interior del país lo constata a diario el crecimiento de los cantegriles, de los asentamientos marginales, de los barrios irregulares y de la pobreza que se fue generando durante las políticas económicas del Frente Amplio con el astorismo, el astorbergarismo, digamos, ¿no? Bueno, en materia de seguridad, acá venimos tratando el tema hace tiempo. Y bueno, se refirió a cosas como las atribuciones policiales. Y se refirió también a un tema que hasta es motivo de una publicidad por el sí, que es que ahora una persona que se quiera escapar de un establecimiento carcelario, como lo hizo Morábito, ¿no? El jefe de la Drangheta, que se escapó por cárcel central caminando como si fuera en su casa durante el periodo en el que Bonomi, el recientemente fallecido ex ministro del Interior, era ministro del Interior, y ahí todo se tapó, no se averiguó mucho. A los meses salió una investigación conjunta con Brasil y apareció la detención de parte de la policía brasileña, buscado por Interpol, porque es un mafioso de enorme relieve en cuanto a la peligrosidad internacional, vinculado a una de las organizaciones mafiosas más grandes de Italia, vinculada a la venta de droga, a la producción y venta y otros negocios afines. Bueno, fue detenido ahí. ¿Y qué dice esta ley? Que la persona que se escape va a tener aumento de pena. Entonces la publicidad te dicen, ¿sabías que antes la persona que se escapaba no se le aumentaba la pena y ahora el delincuente que se escapa tiene un aumento de pena? Y lo ponen como si fuera algo grave, y está perfecto, o sea, es lógico. Una persona que está incumpliendo con los deberes ciudadanos de la buena convivencia, que comete delitos, que no se ajusta al contrato social para vivir en un Estado de Derecho,
tiene que ser penalizado por el Estado, está en la tapa del libro, ¿no? Un Estado de Derecho, si se precia de ser tal, tiene que tener un régimen de penas, de delitos y penas que sancionen a aquellos que se apartan de la convivencia pacífica dentro de la ley. Bueno, y aquel que además de ser sancionado, intenta de todas maneras burlar al Estado, burlarse de todos nosotros, burlarse de la sociedad, del sistema carcelario, del sistema de justicia, y no le va a decir nada al Estado, va a quedar omiso, se va a callar la boca, no, más sanción. A eso se le llama coto de caza al delito. Tiene varios aspectos. Es una disciplina que se estudia hoy por hoy en el primer mundo. Que el precio del delito sea caro permite, hay gráficas que demuestran eso, gráficas desde el punto de vista de los estudios científicos, en la sociología del delito, en la criminología, y que son insumos fundamentales para un país, para aplicar políticas de seguridad. Bueno, el delito baja. A la prueba está que en nuestro país, aplicándose la LUC en este tipo de puntualizaciones legales, como también las atribuciones de la policía, que hoy la policía puede pedirte documentos, la policía puede revisar tus pertenencias personales si encuentra que tus movimientos son sospechosos de algún tipo de delito, si tenés apariencia delictiva. ¿Qué quiere decir? Si te pones nervioso, si tiraste algo, como fue el caso de Esquiapacase, si querés ocultar algo, si intentaste fugarte cuando te iban a detener y no pudiste. Bueno, es, es- es- es obvio que es de sentido común que la policía tiene que revisar las pertenencias personales, si estás en un auto, revisar el coche, y en ese sentido te pueden detener. Antes no lo podía hacer la policía. Tenía que esperar la orden del juez, todo es decir, un fárrago burocrático, irreal, que no responde a la dinámica, a la realidad, a la velocidad de los hechos y la velocidad con la cual hoy se dan los hechos en esta época del mundo, no era realista. Y en ese sentido, esta ley lo que establece es simplemente mayor eficiencia en los operativos policiales estrictamente en el marco de la ley, en el cumplimiento de la función pública policial, sin agredir, sin detener a nadie sin justa causa de detención. Pero una vez detenida esa persona, se remite a la fiscalía, se remite esa detención de acuerdo al Estado de Derecho para que tomen nota rápidamente los fiscales y los jueces y decidan qué es lo que van a hacer, porque ese detenido va a ser remitido a la justicia. Esos operativos hoy están dando cuenta de la cantidad de incautación de drogas como nunca se vio en el país. Incautación día a día y también de criminales peligrosos. En el caso de Esquiapacase, por ejemplo, se encontró que habían más de 6 personas en ese operativo policial donde se detiene a Esquiapacase por ese revólver, el arma que iba a entregar, que en ese lugar habían más de 6 personas que tenían antecedentes criminales graves, por ejemplo. En ese sentido, el delito ha bajado. ¿Quiere decir que no hay delito? No. Sigue horrible la situación social, porque un deterioro de tantos años no lo arreglás con, ¿cuánto? 22 meses, 20 meses, 22 meses de aplicación. No lo arreglás. Ahora, lo cierto es que ha bajado. El delito grave bajó, porque hay otras señales de parte del Estado. Traducido, la policía opera de otra manera, tiene otras facultades legales. Por eso tiene más protección, porque tiene protección legal, porque tiene ahora más deberes incluso que cumplir. Eso ya forma parte de un deber policial, de una precaución, de una debida diligencia policial. Es decir, cambia el tono de la operativa policial porque empieza a cambiar la tonalidad del Estado de Derecho, que está muchísimo más atento a toda posibilidad del delito y especialmente de delitos muy graves. En ese sentido, también las penas para los delitos muy graves son de cumplimiento efectivo. Ya no se puede negociar la pena. Ya no hay reducción de pena por buena conducta en los delitos muy especialmente agravados. Homicidios intencionales, rapiñas y lesiones graves, copamientos, abuso sexual. Bajo esta ley, por ejemplo, se ha creado la Dirección
de la violencia de género. Tanto que les preocupa a las organizaciones de género, a las feministas, que van a votar por el sí, no se entiende que voten por sí, porque antes había una especie de división, una especie de oficina. Ahora se le da otra jerarquía para comenzar a estudiar más fuertemente, más profundamente, e ir instalando fiscalías de género y de violencia de género para profesionalizar a la justicia. Tema que, punto y aparte, si uno está de acuerdo o no, es para tratarlo en otro programa. Pero acá voy a la lógica de los grupos feministas, de las intersociales feministas y las intersociales vinculadas a las políticas de género, porque este gobierno profundiza y amplía las políticas de género con la ley de urgente consideración. Lo cierto es que en el debate hubo puntos muy a favor, para mí, de Manini Ríos. Y si hubo un punto a favor de Óscar Andrade, es la verborragia. Muy nervioso igual, ¿eh? Muy nervioso. Si estuviera Néstor Kirchner, le hubiera dicho, ¿qué paya, tan nervioso? Muy nervioso, ¿no? Se le caían las hojas cada rato, los papeles que trajo. Me recordaba aquel Tabaré Vázquez que debatió con Sanguinetti, que llevó cantidad de hojas con estadística, y recuerdo a Sanguinetti diciéndole, pero deje tranquilo los papeles, doctor, vamos a conversar tranquilamente, no se ponga tan nervioso, no vale la pena. Me recordó eso, ¿no? Se le caían las gráficas, y creo que tocaba el micrófono también, y a veces quedaba sin sonido. O sea, eso hay que analizarlo todo, ¿no? Lenguaje gestual, los ojos parecían inyectados en, no sé, en luz, ¿no? No parpadeaba nunca. Bueno, en el tema alquileres, la gran mentira que plantea Andrade es precisamente esa que te decía, que la gente la puede sacar rápidamente, eh, que, que es un desalojo express, pero resulta ser que esta ley de alquileres es un régimen alternativo al régimen vigente, que es la 14.219, y contempla las situaciones que te decía, de personas que no tienen posibilidad de presentar una garantía. Porque otra mentira que dijo Andrade es que esta ley va a provocar que se desregule el mercado de alquileres. Mentira. No hay en la historia datos de que un mercado de alquileres que esté regulado se desregule. Y con una ley tan previsora, tan lúcida en cuanto a contemplar todas las posibilidades, y una ley que es de orden público, como es la 14.219, ley en materia de alquileres urbanos, suburbanos, bueno, establece un régimen de garantías, y el mercado regulado por el régimen de garantías va a seguir funcionando igual, porque es el mercado que le sirve a la gente por las garantías, por ejemplo, ANDE, contaduría, depósitos de dinero, inmuebles como garantía, va a seguir funcionando de esa manera. Esta ley es una alternativa a un mercado desregulado, donde la gente se veía obligada a alquilar la pieza de una pensión, o alquilar cualquier piecita, o edificarse una casita en un asentamiento irregular. Bueno, regula un mercado habitacional que no estaba regulado. Eso me pareció muy lúcido de parte de Manini Ríos, que lo planteó de esta manera. Planteó que esta ley lo que hace es regular un problema habitacional, que es una realidad que existe, que está entre nosotros. Y a su vez, las estadísticas dicen de que no se está apelando tanto a este régimen de alquileres. ¿Por qué? Porque el uruguayo es muy tradicional, el uruguayo es conservador, y el uruguayo además, si va por la vía de las garantías, tiene que ir por el régimen legal de la 14.219, que es el mercado regulado de alquileres por garantía o con garantía. Y la persona que trabaja y puede presentar una garantía de contaduría, si es trabajador público o de ANDE, de ANDA, perdón, bueno, lo va a hacer, porque es comodidad para el propietario y para el inquilino. Es el descuento automático de su salario, y ese cobro va a ser siempre en fecha. Por lo tanto, ese régimen se impuso, es hegemónico en el país, y no se va a salir de ahí, porque es el más seguro y el más cómodo, y por el cual fluyen los alquileres, y las personas que necesitan su dinero, los que alquilan esas propiedades, de pronto uno o dos apartamentos para complementar sus ingresos, van a preferir ir por el régimen de las garantías, por ejemplo, de contaduría o de ANDA. Es decir, porque van a cobrar todos los meses, se retiene esa parte del salario,
y cobran todos los meses. Por lo tanto, no hay problemas de desalojo por falta de pago de alquileres. Ese tema de los alquileres, la falta de pago, el tema en el que tanto abundó Andrade, es cada vez menor en el mercado de alquileres. Esta ley lo que viene a hacer es regular precisamente eso que está desregulado y gente con pocos recursos, jóvenes que recién empiezan a trabajar, los jóvenes del interior que vienen a estudiar el país, los inmigrantes, cuántos venezolanos, cuántos cubanos, cuántos costarricenses que viven acá y que no pueden alquilar con el régimen de garantías. Bueno, yo creo que ha sido un debate que no creo que haya agregado nada en cuanto a votos, ¿no? No creo. Simplemente afirmará posiciones de un lado y del otro, y si lo vieron 44.000 personas, más todo lo que pueda replicar y lo que se pueda comentar y los distintos análisis periodísticos sobre el tema, pienso yo que sencillamente se dieron los argumentos que se esperan, tanto de un lado como del otro. En ese sentido creo que no mueve la aguja y hay mucho recorrido para seguir trabajando en los conceptos respecto a la LUC. Mañana vamos a conversar con el doctor Rodrigo Goñi sobre, yo le planteé 4 puntos claves para tratar, 4 puntos claves, entre ellos la seguridad pública, pero puntos específicos dentro de la seguridad pública, en desarrollar el concepto de la legítima defensa presunta, tema que fue tratado en el debate de ayer también, la legítima defensa presunta ampliada en el radio de acción para los ciudadanos, pero también la legítima defensa de la policía en su accionar. Por otra parte, la autoevasión, también cómo está tratada en la LUC, es decir, la persona, el delincuente que se quiere ir del establecimiento carcelario, el cumplimiento efectivo de las penas para los delitos muy especialmente agravados, los antecedentes en los menores que cometieron delitos muy graves, y cuál es el elenco de esos delitos, que es taxativo, de acuerdo a la LUC, y un análisis comparativo respecto a estos delitos y cómo eran tratados los menores en el régimen anterior. La reforma educativa fue el otro gran tema que se trató en el debate del día de ayer. Me pareció también muy lúcida la intervención de Manini cuando aclaró que no se trata de parte de la LUC de una reforma educativa, sino que plantea, digamos, una reforma de la institucionalidad en la educación. La reforma educativa recién comienza. Tiene que ver con los planes de estudio, tiene que ver con el contenido de esos planes que se tendrá que profundizar. Lo que hace la LUC es, de algún modo, restablecer el orden educativo dentro del Estado, las autoridades del Estado, elimina esos consejos, esos órganos colectivos, esos consejos desconcentrados y pasan a ser direcciones para darle mayor eficiencia o efectividad. Vamos a tratar este tema también con Rodrigo Goñi mañana, en lo que hace a toda esta reforma del sistema educativo en cuanto a lo institucional de parte de la LUC y cuánto esto alienta a cambios y a profundizar cambios en la educación en materia de contenidos. Por otra parte, también la jerarquía docente a nivel universitario, que los docentes, bueno, pasen a tener una jerarquía universitaria y se pueda constituir un centro de formación docente a nivel universitario. También mintió Andrade porque dijo que eso no lo quiso la oposición en su momento, que era un planteo del Frente Amplio. No fue así, el Frente Amplio planteó un proyecto de, bueno, darle jerarquía universitaria a los docentes. La oposición no estaba de acuerdo con el proyecto en sí, sino que le introdujo cambios y luego FENAPES bloqueó todo eso, dijo que no estaba de acuerdo y bueno, desde FENAPES vino la orden y se quedó tranquilo Tabaré Vázquez y no salió esa reforma que planteaba la jerarquización universitaria de los docentes. Mañana vamos a tratar todos estos temas, vamos a estar también con los diputados Álvaro Perrone y Rafael Menéndez, y vamos a hablar con ellos, que precisamente integran Cabildo Abierto, de lo que ha significado ese debate en el día de ayer entre el general Manini Ríos y el senador Óscar Andrade. Mañana a partir de las 10 de la mañana, y sí, volvemos a preguntarnos en dónde estamos. Chao.